Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Hoy vamos a tratar el tema de inteligencia artificial y los datos y cómo estos están íntimamente relacionados. Todos hablamos de datos, todos hablamos de inteligencia artificial, pero en el día de hoy vamos a hablar cómo estos se relacionan y cómo uno depende del otro. Para esto hemos invitado hoy a Alberto Serrano, nuestro líder de desarrollo de negocio de datos, y a Moisés Martínez, que es nuestro líder de inteligencia artificial. Bienvenidos, chicos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, espero que vosotros también, y como el tiempo es oro, igual que dicen que los datos es oro, también el tiempo lo es, pues vamos a arrancar. Voy directamente a las preguntas sin precalentamiento ni nada. Bueno, al final, lo que decía, ¿no? Se habla mucho de datos desde hace mucho tiempo, se habla mucho de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, pero creo que poco se habla de la relación y la necesidad que hay entre ellos, ¿no? Se habla como temas separados, pero me gustaría saber cómo veis vosotros esa relación y esa necesidad que tiene uno del otro y viceversa. Muy bien, yo creo que, bueno, que el mundo de la inteligencia artificial, ¿no?, que lleva ya muchos años con nosotros y que se está aprovechando de la evolución de la tecnología, tiene como materia prima, como combustible el dato, ¿no? Desde el dato principalmente de donde se podemos derivar insights y sacar un valor que nos acerca más a un conocimiento. Llevamos ya pues años, ¿no?, aplicando técnicas de inteligencia artificial, de inferencias, data mining, y quizás sea pues desde hace unos 15 años, ¿no?, con la explosión del Big Data, donde se ha visto que todas esas técnicas de inteligencia artificial y probablemente más las de aprendizaje automático pueden aplicarse con una mayor efectividad e incluso pues, en tiempo real sobre esos datos que son esa entrada, ¿no? Esa entrada y, bueno, y también de la inteligencia artificial derivamos conocimiento que también reintroducimos, ¿no?, de nuevo dentro de nuestra arquitectura de datos, de nuestro data warehouse, etcétera. Venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo, como bien has dicho tú, Alberto, pero yo me pregunto, ¿qué fue lo primero, no? Este típico refrán del huevo o la gallina. Moisés, ¿tú qué dices? ¿Primero los datos? ¿Primero la inteligencia artificial? ¿Hay alguien que salió primero? Bueno, desde un punto de vista lógico, primero deberían ir los datos, ya que sin datos no hay inteligencia artificial. Pero el concepto de datos que tenemos actualmente se desarrolló a posteriori del concepto de inteligencia artificial. Si lo medimos en tiempo o en edad, la inteligencia artificial es más vieja que el concepto de Big Data o de datos masivos que tenemos actualmente. Pero es cierto que sin datos la inteligencia artificial no funciona. Por lo cual, a pesar de que parecía claro o parece claro cuál va primero, estamos en la misma situación que nos dice el refrán, que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues aquí es lo mismo, ¿qué fue primero, la IA o los datos para poder construir los sistemas basados en IA? Pues ahí no me has resuelto nada, ahora me sigo quedando con la duda, ¿no? Como el huevo y la No, gallina, es, ¿no? es- ¿Qué le es un tema, hacía es un tema Moisés? polémico, ¿no? Porque el dato está siempre ahí, realmente. Hablamos a lo mejor de técnicas de datos masivos, ¿no? De Big Data o Fast Data. Hay mucho marketing. A mí me gusta mucho ese término, ¿no?, de informática, ¿no? Del francés de informatique, que quiere decir información automática. La informática, como sabéis, lleva con nosotros por muchos años y esa etapa de adquisición, de análisis de datos, aunque sea un análisis pues más rudimentario, analítica descriptiva, OBI, sí que podemos considerar quizás que sea previa a la aplicación tecnológica de la inteligencia artificial, que no a la definición de la misma, si nos remontamos, no sé, aquí en la definición quizás Isaac Asimov, y disculpad mi falta de conocimientos. Bueno, la definición de IA de Asimov es un poco literaria, digámoslo así. Por La eso digo. definición real de IA viene de allí, de la conferencia de Dartmouth, donde se creó el concepto de IA. Y bueno, realmente, para responder a tu pregunta, Diego, sí, podemos decir que los datos llegaron primero que la IA. Nosotros fuimos después para poder sacarles valor o intentar utilizar esos datos para hacer otra serie de cosas. Bueno, es verdad como dice Alberto, ¿no? Los datos estaban, otra cosa es que se utilicen, ¿no? Pero bueno, muy bien. Ahora, datos, IA, datos, sin duda, cuando hablamos de uno, no se puede dejar de hablar del otro y hoy en día viceversa, ¿no? Hay una
relación tan fuerte en ellos que podemos decir que la inteligencia artificial necesita los datos y que los datos necesitan a la inteligencia artificial. Empezando por lo primero, la inteligencia artificial necesita los datos. ¿Podemos considerar que el dato es ese combustible, ese petróleo? Bueno, como se ha dicho hasta ahora, ¿no? El petróleo de este siglo, pero que esos datos son la materia prima para la IA y que la IA no puede trabajar sin esos datos. Totalmente. Sin datos no podríamos ejecutar ninguno de los algoritmos de inteligencia artificial que tenemos disponibles y construir esos modelos de razonamiento, de toma de decisiones. Sin ese conjunto de datos, sea generado como sea, de manera masiva, de manera sencilla, de manera limitada, no podríamos tener ningún sistema basado en inteligencia artificial. Por lo que sí, sin datos, si no tuviéramos datos, no tendríamos realmente IA. O la IA que tendríamos sería muy limitada como era hace 50 años. Pero poniéndole un matiz a esto, porque sí, hablamos de datos y es obvio que es necesario, ¿cuán importante es la calidad? Porque supongo que si metes datos malos, pues te salen resultados malos, ¿no? Esa máxima, ¿no? De crap in, crap out, también que es bastante antigua. Totalmente de acuerdo. Y de ahí también es importante, ¿no? que en ese ciclo de vida del dato, ¿no? En esa cadena de valor que vamos construyendo desde que adquirimos datos de distintos sistemas de información, los procesamos, aplicamos la calidad en la etapa más temprana, en ese proceso de adquisición, precisamente para que el resto de procesos, ya sea el tener un informe de seguimientos de campañas de marketing o ya sea el elaborar un modelo de aprendizaje automático que nos permite realizar ofertas hiperpersonalizadas en función del conocimiento de nuestros clientes, tenga el máximo grado de calidad posible. Quizás un poco el mundo del Big Data, ¿no? La tecnología nos ha llevado un poco a perder las buenas prácticas y olvidar ciertos principios, ¿no? Como ese de la calidad desde que adquirimos el dato y en la etapa más temprana para todo, incluyendo pues todas las tipologías de procesamiento que quedan dentro del ámbito de la IA. ¿Y cómo nos aseguramos de que esa calidad del dato, o sea, cómo sabemos, cómo podemos hacer para saber que el dato es de calidad? En una etapa más temprana, bueno, y esto va alineado, ¿no? Con el mundo del gobierno del dato, que ya sabéis que es esa disciplina core que se encarga de eficientar y de todas las líneas de gestión de datos, entre ellas las de calidad. Aquí, dentro de ese marco de gobierno, es importante definir qué políticas de calidad debemos aplicar a todos nuestros datos. En esa etapa de caracterización de nuestros datos, tener bien identificadas qué políticas de calidad funcionales y técnicas tenemos que aplicar y no solo definirlas, sino instrumentarlas dentro de nuestro ciclo de vida del dato. Es decir, si estoy ingestando datos de sistemas de información internos, externos, en tiempo real, en batch, en ese momento de ingesta aplicar políticas de calidad que nos permitan tener esa materia prima, incluso sin haberla procesado, sin haberla transformado estructuralmente, con el mayor grado de calidad posible. Esa es la forma ideal de hacerlo. No se hace siempre, a veces se gestan datos y cuando se va a construir pues, un data mart, un data warehouse o cualquier tipo de modelo de área de explotación en un data lake, pues tenemos datos que no son confiables y eso nos lleva a replicar la misma aplicación de calidad 20 veces, ¿no? O tienes a un data scientist, y aquí ahora Moisés me matizará, seguro que tiene mucho más conocimiento que yo en este área, pero que está jugando, haciendo una prospección de datos y aplicando una limpieza de datos a partir de datos en RAW que luego pues compañeros suyos replican N veces por no tener una visión end-to-end, ¿no? de ese ciclo de vida del dato y aplicar la calidad una sola vez en el momento adecuado. Entonces, Alberto, yo entiendo que tú estás hablando de procesos manuales, de reglas, etcétera, pero aquí para Moisés, ¿hay una forma de que la misma inteligencia artificial sea capaz de identificar si esos datos cumplen un nivel de calidad o es algo que realmente tenemos que depender de esos procesos más manuales o reglas preestablecidas? Bueno, en este caso se pueden aplicar ambos procesos. Normalmente se hacen de manera manual, principalmente por incrementar la confianza de los datos. Al final los humanos, pues, podemos tomar ciertas decisiones que las IAs todavía no son capaces de tomar. Por lo cual, en ese caso, nos solemos fiar más de esos procesos manuales. Pero es posible hacerlo de manera automática. Pero hay que tener una cosa clara en este proceso. Esto simplemente es un proceso de calidad del dato desde el punto de vista representativo. Es decir, si los datos cumplen una serie de reglas, pero no se aplican, por ejemplo, sobre la veracidad de los datos o su calidad con respecto al propósito para el que se van a utilizar. Es decir,
el dato puede cumplir una serie de propiedades estructurales, es decir, tener un tamaño, estar bien definido, no salirse de unos rangos, tener una forma de representación, pero la realidad es, ese valor que hemos obtenido es real, es verídico, es bueno, y esas transformaciones lo han manipulado para convertirlo en un dato correcto, ¿no? O sea, el principal problema desde el punto de vista de la IA es que la IA es estúpida. Realmente los algoritmos que utilizamos son tontos, no tienen en cuenta esa calidad. Ellos llegan, cogen los datos y en base a lo que hay representado en los datos generan un modelo. Si los datos tienen muy buena calidad, pueden que generen un modelo o un sistema basado en IA de mejor calidad, como ha dicho antes Alberto, de mejor, digámoslo así, con un mejor resultado. Pero tal vez ese resultado tampoco sea útil porque los datos o no son representativos, es decir, esa calidad que no se representa desde el punto de vista estructural, no se puede comprobar o no se comprueba realmente. Esto, Moisés, es la razón por la que podemos ver traductores que tienen sesgos hacia determinados géneros, que a lo mejor al final en idiomas base que no se distingue entre si es masculino o femenino al traducirlo al inglés o al español, pues hagan traducciones como que él es inteligente y ella es bonita, aunque en el idioma base es neutro. Justo, exacto. Ese tipo de cosas suelen ocurrir porque a pesar de que los datos son de calidad, y decimos de calidad desde el punto de vista del tratamiento del dato, la adquisición, el almacenamiento, no son de calidad desde el punto de vista del razonamiento. Es decir, eso ocurre y seguirá ocurriendo porque tenemos falta de datos, es decir, no tenemos la cantidad de información suficiente, a pesar de que toda la información que tenemos disponible es de muy buena calidad desde el punto de vista que ha descrito Alberto. Y sí, eso sigue ocurriendo. Y ojalá solo fuera en los traductores, pero también ocurre en los coches que se conducen solos, en los sistemas que deciden si eres seleccionado para una entrevista de trabajo o incluso si te van a dar o no una hipoteca. Probablemente ahí también ese tipo de sesgos se aplican y son bastante más relevantes que en un traductor. Sin duda, voy a esperar un poco para comprarme un coche que se conduce solo, entonces, a ver que no me sorprenda ahí. Bueno, ahora mismo no puedes comprarte ninguno que se pueda conducir solo en Europa, entonces tienes que seguir esperando. Bueno, no me dejan usarlo ahora, pero... Exactamente, otra cosa. Otra cosa es... Pero, entonces, siguiendo con este mundo de la relación entre ellos, ¿cómo puede el dato en sí ayudar al diseño y al entrenamiento, ¿no? Porque esto que estamos hablando es un tema de entrenamiento también de ese modelo, ¿no? Si el dato ayudará a que ese entrenamiento sea mejor, pero bueno, contádmelo vosotros, ¿no? Bueno, eso normalmente no es así. O sea, el entrenamiento es solo un proceso que se aplica a un tipo de técnica de IA, que probablemente es la más conocida, que es toda la relacionada con el aprendizaje automático o el machine learning, pero en el resto de sistemas de IA, que hay muchísimas otras técnicas, no hay un proceso de entrenamiento en muchos casos, hay un proceso de inferencia o de razonamiento, donde sí, cómo el dato esté y cómo de bueno sea, puede simplificarlo. Si nos vamos al caso específico del machine learning, un dato de calidad bien definido, tanto a nivel estructural como a nivel de razonamiento, es decir, a nivel de significado, puede hacer que construyamos ese modelo mucho más rápido y de manera mucho más eficiente. Es decir, el resultado final, en un tiempo más reducido, probablemente nos dé un mejor resultado. Sí, eso es muy importante. Un dato de calidad en ambas dimensiones es algo muy bueno, pero lo que pasa es que no solemos encontrárnoslo. Alberto, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no nos encontramos datos de calidad? ¿Verdad? Qué buena pregunta. Siempre al final acaban siendo los mismos los responsables. En la segunda dimensión, creo que de las dos dimensiones que comentaba antes Moisés, la primera quizás sea la que realmente compete a esa arquitectura de datos, ¿no? La segunda ya depende pues, de un modelo de aprendizaje automático en particular o de cómo vayas a aplicar la tipología de algoritmo de ella que vayas a aplicar. Ahora, la primera es una responsabilidad de un área de data clásica, es una responsabilidad que sigue siendo ignorada continuamente. Voy a matizar lo que decía antes, cuando hablaba de instrumentar la calidad, ¿no? Dentro de un marco de gobierno del dato y dentro de un marco de calidad relacionado con el mismo, me refiero precisamente a automatizar sistemáticamente la aplicación de calidad, tanto técnica como funcional, en ese ciclo de vida del dato. En el momento que estoy ingestando datos, estoy comprobando si el dato es correcto, si estructuralmente es correcto, si tengo el tipo de dato esperado
esperado, si pertenece a un dominio, si tengo un código de producto, si ese código de producto es válido. No me espera una etapa posterior para que luego encontrarme con deficiencias, incluso perder trazabilidad de dónde ha podido ocurrir esa deficiencia. Instrumentar la calidad, automatizar la calidad es realmente simple. No es rocket science, es algo que se ha hecho muy bien hace 20 años, pero que a veces la tecnología nos lleva a un poco a centrarnos quizás en aspectos pues, más innovadores y perdiendo ciertos principios en el camino. Esa primera dimensión de la calidad, que es la que no deberíamos de olvidar, y hablamos después de tener datos que sean confiables, completos, que sean únicos, válidos, con la precisión adecuada. Si hablamos, por ejemplo, pues de un número de participaciones, ¿no? en el mundo de valores, imagínate el impacto del valor de una participación, el impacto en euros, ¿no? Si no estás utilizando la precisión adecuada, por poner un ejemplo. También en cuanto a la calidad, hablamos de la temporalidad, que el dato esté disponible cuando realmente lo necesitamos y su accesibilidad. Insisto, son aspectos básicos del dato y son aspectos que deberían estar en cualquier arquitectura de datos decente y totalmente industrializados. Y ahí es donde nosotros precisamente pues, aportamos valor. No sé si te entendí bien, pero me pareció que dijiste que es ese gran desconocido o que a día de hoy se sigue dejando de lado o en segundo plano este tema de la calidad. ¿Tú crees que falta todavía mucho conocimiento y mucho compromiso hacia mejorar este aspecto particular en lo que es el tratamiento de los datos, la calidad de los mismos para que después salgan buenos resultados? Me refiero a la industria, ¿no? A las compañías en general. Yo creo que hay un estado de madurez considerable, pero quizás es un aspecto cultural, ¿no? Ya hemos visto la explosión, ¿no? de oficinas de datos, del rol del Chief Data Officer, ¿no? Desde quizás empieza en el año 2012 hasta el 2017, donde pasa de un 12% de compañías grandes con la figura del CDO, ¿no? A un 60 y pico por ciento. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, ¿no? Con la explosión de tecnologías como el Big Data y el nacimiento de ese concepto, ¿no? de Data Lake, que nos trajo el CTO de Pentaho, nos enfocamos mucho en intentar explotar el dato, en adquirir datos, en construir grandes lagos, ¿no? Con un montón de información, pero información que no comprendemos y donde no olvidamos, el aplicar prácticas de calidad de datos que se han ido aplicando pues desde hace 20 años o más años, ¿no? Es una cuestión de cultura, de unir ese mundo de funcional, ¿no? De entender que es un dato de calidad. Ahí tienes que contar con el negocio o con alguien que tenga un background funcional muy fuerte y de ser capaz de llevar esas definiciones a la tecnología, a tu arquitectura de datos y de una forma totalmente industrializada, puesto que ese nivel de industrialización es muy sencillo. Otra cosa incluso ya sería pues hablar de cómo la propia inteligencia artificial nos puede aplicar a encontrar deficiencias de calidad donde no hemos hecho una definición por nuestra parte de forma rigurosa, ¿no? Ahora os haré esa pregunta, ahí vendrá esa pregunta, no te preocupes, podéis ir pensando en la respuesta. Ahora, siguiendo con este razonamiento, Moisés, y diciendo al final, pues nos faltan caminos, yo creo que nos falta mentalidad, ¿no? Entiendo lo que estamos diciendo y nos falta un poco de orden para que esos datos tengan la calidad buena, una calidad muy buena y como sabemos que el dato es un factor clave para los resultados, la pregunta es, ¿tenemos que esperar para conseguir ese máximo nivel de calidad posible para arrancar un desarrollo en todo lo que tenga que ver con aprendizaje automático? ¿O podemos empezar y después ir refinando? No tenemos que esperar a eso. Si tuviéramos que esperar a eso, nunca tendríamos sistemas de aprendizaje automático desplegados en producción. Al final, nosotros entendemos, o normalmente la gente entiende la inteligencia artificial como algo mágico al que tú le metes datos y él va a conseguir construir un modelo. Es algo que empieza a estar demasiado extendido, pero la realidad es que al final esto no es más ni menos que un sistema de operaciones matemáticas. Si tú le das datos de calidad, las operaciones se ajustarán bien en poco tiempo y si tú le das datos de poca calidad, pues tardarán mucho más en ajustarse. Pero al final tenderán hasta cierto punto a ajustarse siempre y cuando todos los datos, toda la información que quieras identificar esté en los datos, ya sean de mala calidad o de buena. Esto es como cuando tú quieres resolver un problema. Si tienes todas las herramientas para poder hacerlo, lo puedes hacer rápido. Si te faltan herramientas, pues a lo mejor tienes que ir construyéndotelas. Pues un poco eso es lo que pasa con un proceso de este estilo. Al final, los sistemas de aprendizaje se están definiendo actualmente como sistemas incrementales, por dos motivos. No solo porque no tengamos calidad en la información, aunque tengamos calidad en la información, muchas veces no somos capaces de obtener toda la información que necesitamos para construir ese modelo
de razonamiento basado en aprendizaje automático que tenga la calidad suficiente y necesitamos múltiples iteraciones de ese proceso de entrenamiento. Por lo cual, independientemente de la calidad, vamos a tener que hacer estas iteraciones. Por lo que es posible comenzar un proceso de aprendizaje e ir refinándolo. Eso es lo ideal, porque al final hay mucha información que el proceso de aprendizaje te va a permitir identificar como buena o mala y te va a permitir incluir más información o eliminarla o realizar ciertos razonamientos. Y este tipo de cosas, este tipo de procesos que son capaces de sacar conclusiones de esa información, son los que ahora se empiezan a utilizar para intentar paliar esa falta que antes ha comentado Alberto de procesos de limpieza. Ahora, como tenemos un gran volumen de datos y es muy costoso limpiarlo y probablemente esa tarea no es interesante desde el punto de vista de todas las que hay al construir una arquitectura o se deja un poco de lado, pues se empiezan a utilizar sistemas de inteligencia artificial que intentan reparar esa falta de tiempo o de proceso de calidad que tenemos. Es como poner un parche. Estamos intentando usar la IA para poner un parche a algo que tendríamos que haber hecho de otra manera. Pues muy bien. Seguramente podríamos seguir aquí hablando de calidad de datos y cómo hay que usarlos, cómo hay que tratarlos, cómo hay que mejorarlos y muchas más preguntas sobre cómo la inteligencia artificial necesita los datos. Pero vamos a dejar aquí esta parte para en el próximo programa hablar sobre el otro lado de la moneda, cómo los datos necesitan a la inteligencia artificial. Ahora, no puedo terminar el programa sin haceros alguna pregunta fuera de el ámbito de comodidad de lo que estábamos hablando. Y es, yo no puedo dejar de preguntarte, Moisés, algo que dijo Alberto al principio. Alberto mencionó a Asimov, que a mí personalmente me encantan los libros de él. Tú cuando haces una inteligencia artificial, un proceso, lo que sea, no sé cómo lo llamáis, pero bueno, cuando trabajas con inteligencia artificial, ¿le metes las 3 reglas de Asimov? Pues lamentablemente no. No introducimos las 3 reglas de Asimov. Las 3 reglas de Asimov son muy divertidas cuando tú las lees, parecen que lógicamente son correctas, pero modelizar eso en una inteligencia artificial compleja, porque las reglas de Asimov son para inteligencias artificiales muy complejas, es decir, es difícil. Probablemente dentro de 20 o 30 años seamos capaces de sintetizar en 3 o en n reglas los postulados básicos de los cerebros positrónicos o como los llamemos en ese momento. Pero no, realmente no. La inteligencia artificial ahora es mucho más básica que lo que planteaba Asimov, pero mucho más real, porque yo no sé si veremos lo que nos contó Asimov, espero que sí, que lo veamos en unos pocos años, pero ese tipo de modelo de razonamiento es muy complejo. Pero lo veremos probablemente en los coches autónomos o en los coches que se conducen solos, cuando tengan que decidir a quién tienen que atropellar en una situación en la que no puedan hacer más que atropellar a alguien. Ahí sí que tendrán que decidir qué es lo que tienen que Ni hacer. el ser Espero que humano nunca se sabe tengan qué que dar esas decidir en esa situaciones. situación, ¿no? Es una situación muy compleja. Pues probablemente el ser humano tiene una ventaja que puede que no vayan a tener las máquinas inteligentes o los sistemas inteligentes en el futuro. Y es que nosotros tenemos una serie de postulados de supervivencia y de interacción con nuestros iguales. Y las máquinas no. Las máquinas lo único que van a hacer es calcular el mejor resultado posible. Y para ellos, que vivan 3 personas o que vivan 2, es mejor que vivan 3 o dependiendo de ciertos factores. Entonces ellos puede que no tengan esa ética que los humanos tenemos y que puede que hagan que un humano sea capaz de poner en peligro su vida para salvarlas de otros, puede que la máquina no. La máquina a lo mejor prefiere salvar a su dueño, a su conductor, que al resto de seres vivos que están alrededor. ¿Quién sabe? Esto es algo a lo que nos tendremos que enfrentar en 10 años fácil o incluso en menos y que será muy interesante desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Pues Y Alberto, claro, ahí los datos serán muy importantes, porque cuanto más sepas de el entorno, de las personas que hay alrededor, mejor tu inteligencia artificial calculará cómo se deberá proceder. Alberto, ahí tienes el filón, ¿no? A lo mejor tú puedes
inventar algún tema de que los datos estén embebidas estas 3 reglas. Yo sigo con las 3 reglas de Asimov. Algunas tienen que estar de alguna forma. Aunque totalmente, si lees el libro te das cuenta que al final, ¿no? Toda la serie de los robots y después de Fundación, al final hay encontronazos fuertes en la lógica. Hay zonas grises difíciles de dilucidar, ¿no? Lógicamente, inclusive de forma abstracta, pero seguro que, Alberto, tú de alguna forma las puedes incluir ahí en los datos. No, desde luego, antes cuando has comentado, lo primero que pensaba es, bueno, Tesla debería estar rascándose ya la cabeza, ¿no? Porque de hecho ha habido alguna que otra desgracia, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, y quizás al muy corto plazo ya es el momento de decidir, pues cuando el coche debe decidir por chocarse, destruirse, preservando la integridad, evidentemente, de su ocupante para salvar a lo que aparentemente es un ser humano y no un objeto, ¿no? Ese tipo de decisiones nos las podemos encontrar a muy corto plazo. Desde luego, no nos vamos a meter en temas éticos, ¿no? Como imagínate que tienes que elegir entre qué 2 personas tiene que atropellar y tener un perfil del paseante 360 para saber que si una persona tiene una tapología y que le queda un año de vida, vamos a atropellarle. Creo que eso es algo lo que jamás, ¿no? No nos vamos a meter en esas reglas, pero sí a decidir de forma, a muy corto plazo, cuando un coche pues tiene que pegarte un viro y darse una leche contra un muro, aunque pierdas ese vehículo por no atropellar a una persona. Eso, desde luego, es viable, factible y debería, seguro que están en ello. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hoy lo dejamos aquí y nos vemos en breve en el próximo programa, donde, insisto, daremos vuelta a este prisma y lo miraremos desde el lado opuesto. Muchas gracias, Diego. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.